Capaz que soy yo. Ahí, a ver. Están hablando y yo no los estoy escuchando. A ver, esperen un segundo. ¿Se escucha? Celeste está hablando. Ahí se escucha. Me puse el micrófono porque no andaba bien. A ver, que te escucho súper bajo. A ver ahí. ¿Ahora? ¿Se escucha? Yo te escucho muy bajo. El resto la escucha bien porque por ahí soy yo, ¿eh? Yo la escucho bien. ¿Escuchan bien? La A ver, escuchamos voy a bien. cambiar los auriculares porque... Esperen un... A ver ahora. A ver ahí. Sí. Ahora está ¿Se mejor, escucha? sí. Ahora te escucho mucho mejor, ¿no? Por ahí es la configuración del auricular. Es que... Bueno, perfecto. ¿Qué decías, Marlene Celeste, que no la llegué a escuchar? ¿Qué estaban diciendo? Estaba hablando el compañero. Bien, ¿quién estaba hablando? Ya hablamos todos juntos ahora. ¿Todos juntos? Bueno, pero yo no escuché a ninguno, así que quería preguntar más que nada si me cuentan si la van llevando bien, si están muy estresados, si es mucha cosa junta. Bueno, No, hay que decía- agarrarle el ritmo. Hay que agarrar el ritmo, De a ¿sí? poco, Recuerden claro, que De a poco va queriendo. es una carrera nueva, una institución nueva, ¿sí? Quizás para muchos de ustedes también es un nivel de enseñanza nuevo. Muchos por ahí vienen de la secundaria y no transitaron alguna otra carrera u otro estudio de nivel superior. Así que también es un cambio en el nivel educativo que esperamos sea un salto No. cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Y eso requiere un tiempo de adaptación. Así que a ese nivel pónganle paciencia. También el tema de agarrar el ritmo, ¿sí? De agarrar el ritmo. Un poco también tomarle el ritmo a los profes. Cada uno de nosotros les vamos a proponer, digamos, una dinámica, un ritmo de trabajo. Y bueno, algunos exigen más que otros, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso. En principio, por un lado ponerle paciencia, por otro lado tratar de no dejarse estar, ¿sí? Eso es importante. Después es muy importante el apoyo y el acompañamiento entre ustedes también, que eso estimo que está, ¿no? Están con los grupos de trabajo, tienen WhatsApp, Sí, en el grupo de WhatsApp siempre tratamos de ayudarnos entre todos. porque ese espacio central, ¿viste? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Que no entendí, o sea, ¿dónde está el trabajo? ¿No? Todo ese tipo de cosas que todo el tiempo suceden y es información que se necesita, bueno, muchas veces son los propios compañeros los que colaboran en orientarnos. Y después, por supuesto, pedirles colaboración porque hay algunos estudiantes que se sumaron ahora, o sea, vieron que hay una lista de espera y entonces hubo personas que las llamaron para incorporarse ahora recientemente. No sé si hay alguno acá presente en la clase que se haya incorporado hace poquito. Había 2 chicas nuevas. Había 2 chicas nuevas. ¿Están presentes? Porque eso es otra cosa, ¿sí? Ahí vamos. Ahora yo voy a mirar un poquito a ver quiénes están. Empezar a hacer un seguimiento de presencialidad. Bueno, voy a intentar grabar, ¿sí? Si veo que corta mucho, vamos a tener que suspender, pero vamos a intentar grabar. Como les decía, estoy con los datos móviles porque se me acaba de caer el internet de vuelta después de que lo tuve unas 3 horas. Así que bueno, es parte de lo que nos toca lidiar. Bueno, estamos arrancando. Hoy estamos a martes 27 de abril. La idea de hoy era, por un lado, sondear a ver cómo van con la entrega del trabajo práctico 1. ¿Todos están pudiendo entregar? Sí, Sí. yo lo mandé recién. Perfecto, porque todavía ahí no miré los mails, o sea, y recuerden que algunos manifestaron problemas para participar en el documento colaborativo. Sí, yo entré y no podía escribir nada. Ok, habría que ver, sí, ¿qué estás Agustina, estás desde el celular? No, pero estaba
comiendo y no quería que me vean. No, pero digo, cuando querías entrar al documento colaborativo, ¿lo hiciste desde el celular? No tenía cámara. Sí, entré desde el celular y me Bueno, apareció. eso también para ver un poco, porque a lo mejor eso, por ahí requieren alguna, o sea, instalar algo. Yo cuando intenté el celular no pude. Tuve que entrar sí o sí desde la computadora. Desde la computadora sí, desde el celular no. Bueno. Yo entré por el celular y tampoco podía escribir hasta que encontré una opción que yo le tenía que mandar a usted un permiso para que usted me permita colaborar. Claro, ahí yo, los que me pidieron permiso, obviamente se lo di, lo que pasa es que pasaban a la opción de editor, o sea, bueno, no importa. Lo importante es que... No sé si dijo desde la computadora le entró y no podía, no entendí. No se lo escucha. Enzo, a ver si te escucha medio... A mí en la computadora tampoco me... Y no pudiste desde la compu. Ok, bueno. La propuesta era que algunos pidieron permiso y por ahí pudieron entrar, otros por ahí directamente no pudieron entrar, entonces lo que yo les pedía a aquellos que no pudieron entrar, y si quieren lo podemos hacer para todos como para simplificar también, que cuando mandan el mail con la entrega, incluyan la intervención, es decir, si iban a poner una imagen, si iban a poner una definición, o sea, que ese dato, esa información que iban a sumar al glosario, que lo coloquen en el cuerpo del mail, ¿sí? Yo te lo mandé así, profe. Bueno, o sea, igual los que participaron, yo tengo forma de ver, obviamente, todos los que sí pudieron participar, pero si alguno, vuelvo a decir, no pudo participar, manda el dato en el mail, ¿sí? Junto con la entrega, ponen, bueno, para el glosario, 2 puntos y ponen lo que iban a sumar como información. Así en todo caso yo lo copio y lo pego y bueno, podemos finalmente tener un glosario que ya quede terminado para que ustedes lo puedan descargar y tenerlo, ¿sí? Les va a quedar como un material que armamos entre todos. Y después también un poco empezar a acostumbrarse con estos documentos colaborativos que están buenos porque tienen la posibilidad. Esto sirve mucho para el trabajo en grupo, ¿no? De repente tienen que hacer un trabajo entre 3 o 4 compañeros, pueden armar un documento colaborativo entre esos 3 o 4 compañeros y cada uno interviene, digamos, y producen todos en el mismo lugar. Y bueno, es un recurso que ustedes también tienen disponible para usar, ¿sí? Como somos muchos, bueno, está la posibilidad de esto de que alguno meta la pata, de que alguno borre algo, de que, no sé. Pero era parte, o sea, también este es un primer trabajo donde la idea es ir aprendiendo, ¿no? Así que yo igual un poco acomodaba algunas cosas, algunos que ya fueron participando hace tiempo les hice algunas devoluciones. Recuerden también siempre citar las fuentes, ¿sí? Cuando digo citar las fuentes, tienen que indicar de dónde están sacando la información. Si es una página web, indican la página web. Bueno, si es un libro, indican el libro. Y lo que vamos a ir haciendo por ahí ya para el próximo trabajo es hablar un poquito de las normas APA, que es, digamos, una manera que se utiliza en el campo académico para citar justamente fuentes. Profe, antes de que pase con el tema del segundo trabajo, quería hacer una consulta. Sí, ¿cómo no? Dime. Bueno, es eso, con respecto al primer trabajo, tenía como una última duda que estaba esperando como el encuentro para consultar. Perfecto, dime. Que era sobre el estilo, que yo había elegido Pablo Suárez, que habíamos hablado un poco la última vuelta, y que para mí, según lo que yo estuve leyendo, lo conectaría con Vanguardia, pero no sé si estaría bien, por eso quería... Bueno, bien, Andrea, vos tenés, al haber elegido un artista contemporáneo, si bien ahora ya fallecido, pero es muy contemporáneo. Los otros, ahora te voy a contestar tu pregunta específica, pero por ahí para el resto, ¿no? Comentarles que lo que nosotros, en este caso, con este trabajo, lo que empezamos a hacer es introducirnos un poco en la problemática del campo de la imagen, ver algunas convenciones del campo de la imagen, como es este tema del concepto de un catálogo razonado, que cuando citamos obra hay una cantidad de información, aunque sea básica, de esa obra, que es importante que adjuntar con cosas sueltas. Empezamos a ver ahí 2 conceptos también importantes. Por un lado, técnica, y por otro lado, estilo, ¿sí?
donde la idea es que ustedes, por ejemplo, aprendan, bueno, en qué consiste una técnica artística. Después, por supuesto, iban a ir aprendiendo a conocer específicamente técnicas, ¿no? Pero en principio diferenciar, porque también saltó este problema, cosa que está muy bien, que es natural en el arranque, que algunos en el glosario pusieron un estilo. Entonces ahí yo les marqué, no, este glosario es para indicar técnicas, no hay que confundir la técnica con el estilo, ¿sí? Esa es como una de las cosas que trabajamos especialmente en este trabajo, ¿sí? Ahora me va a interesar profundizar un poquito en eso, pero para contestarte, Andrea, en el caso de Pablo Suárez, que es un artista de los 90, digamos, un artista contemporáneo, justamente la noción de estilo es una noción que entra en crisis a partir del siglo XX, con justamente todas las vanguardias artísticas. Las vanguardias se encargan de romper estos conceptos que se aplicaban en el campo del arte y al campo de la imagen, y empiezan a entrar en crisis esa noción de estilo, entendido como una forma de producir la imagen, ¿no? Una forma que por ahí era una forma bastante unificada en el tiempo, ¿no? En determinado periodo se dio tal estilo. Obviamente, si uno tuviera que analizar contemporaneidad, hoy, ¿podríamos decir que existe un estilo artístico para la producción de imagen hoy? ¿Qué les parece? Es que en realidad es como que va mutando siempre, digamos, no tiene como un estilo, es como que todo el tiempo, o sea, se trata como eso, de la innovación, entonces como que todo el tiempo se van generando cosas nuevas, no es que tiene como una estructura. En la historia del arte los estilos van cambiando, pero antes se iban dando, digamos, ¿no? Determinado periodo, por ejemplo, siglo XV se dio el Renacimiento, ¿no? Siglo XIV, o sea, empezó en el 1400, 1500, siglo XV, siglo XVI se dio el Renacimiento. Después el Renacimiento cayó y vino otro estilo, digamos, a reemplazarlo. Pero podríamos decir que los artistas del 480 y del 580, o sea, del 1400 al 1500, las producciones que hacían estos artistas se englobaban a grandes rasgos dentro de este estilo que era el Renacimiento. En la actualidad podríamos decir que conviven muchos estilos, o hasta muchas veces podríamos decir que existen tantos estilos como artistas, o casi, digamos. Pero digo, en nuestra contemporaneidad no podríamos decir que hay un estilo y que todo el mundo produce con ese criterio. O sea, ¿por qué? Porque justamente todo el siglo XX se encargó de ir como cuestionando estas cuestiones justamente cerradas, o sea, que dentro de un periodo se dé un solo estilo, es porque había una clase dominante que elegía cómo hacerlo y una serie de artistas que lo hacían, y no había un montón de gente que discutiera eso, ¿sí? En la actualidad, bueno, este panorama es bien distinto. Entonces, si elegís un artista contemporáneo, justamente cuesta identificar eventualmente un estilo. Si, como vos bien habías marcado, vos habías hecho un par de asociaciones. O sea, vos decís, bueno, es un artista que obviamente su producción podríamos decir que es heredera de las vanguardias. ¿Por qué? Porque las vanguardias se desarrollaron entre fines del siglo XIX y hasta, podríamos decir, en mitad del siglo XX se dieron lo que se llamaron las vanguardias históricas. Hasta la década del 50, principios del 60. Después lo que vino después, o sea, la segunda mitad del siglo XX, muchos le llaman neovanguardias, posvanguardias, ¿sí? Y que ya lo que empieza a hacer es esto, ¿no? Bueno, como se plantea una dinámica de apropiación donde los artistas cada vez son más individuales, ¿no? Más particulares, y ya no hay un estilo. Entonces, por ahí está correcto, Andrea, si vos decís que, bueno, que la producción de Pablo Suárez es una producción que en realidad yo diría que no es de vanguardia, sino que es posterior. ¿Sí? Sí, igual respecto, ahora está bien, esto de que me dice de la fecha, está bueno también poder tenerlo en cuenta. Su primera presentación fue en los 60, digamos, él nació en los 60. Así claro, que o sea, entraría justo ahí, digamos. Justo en un periodo donde ya, digamos, todo lo que era lo que le llamamos vanguardias históricas están terminando, y ya es un periodo donde, entre comillas, se está de vuelta de ese proceso. Claro. Y se le llama eventualmente posvanguardias, ¿sí? Okay. Y vos creo que habías mencionado, por ejemplo, dentro de
elementos de vanguardia, rasgos expresionistas. Sí. Eso es correcto, ¿sí? O sea, no estaría bueno decir que Pablo Suárez es expresionista. ¿Por qué? Porque el expresionismo como movimiento de vanguardia se dio en la primera década del siglo XX. Y Pablo Suárez nació en el 60 y su obra se desarrolló en los 70, 80, 90. Claro. O sea, Sí. no puede ser expresionista porque está 80 años después, ¿sí? Claro. Pero sí toma elementos que desarrolló el expresionismo. Por supuesto, yo les tiro este primer trabajo. Para muchos, todo lo que estamos hablando es totalmente nuevo, ¿sí? De eso se trata también, de empezar de a poco entrar, ¿no? En un mundo con criterios, por eso digo, ¿no? El campo del arte tiene como sus criterios, sus formas de abordaje. Por supuesto, uno siempre podría cuestionar esos criterios y esas formas de abordaje. Lo que pasa es que para cuestionarlas, como yo siempre digo, primero hay que conocerlas, ¿no? Hay que conocer cuáles son esos criterios que se implementaron en el campo del arte para eventualmente después cuestionar. De hecho, como decíamos, las vanguardias de cuestionar todas estas concepciones clásicas vinculadas al campo del arte. Entonces, bueno, hay algunos que han elegido obras más antiguas, o sea, de artistas que no son contemporáneos, y en ese caso es mucho más claro identificar el estilo, porque claramente esos artistas responden, por ejemplo, bueno, el que eligió Leonardo da Vinci, que responde al Renacimiento, ¿sí? Mantegna también, que estaba ahí el Cristo. ¿Quién había elegido la obra de Mantegna? ¿No está presente? Lo tendría que dejar acá. Que es una obra muy interesante y es de del primer tramo del Renacimiento, es del 1400, ¿no? Entonces, buenísimo, o sea, mencionar el Renacimiento, inclusive mencionar que dentro del Renacimiento hubo como dos momentos, uno de inicio y otro de consolidación. Bueno, Mantegna responde al momento de inicio, ¿no? Cuando surgen las innovaciones del Renacimiento. Leonardo da Vinci responde al segundo momento del Renacimiento, que es cuando ya es un estilo más consolidado, digamos, ¿no? Pero bueno, a medida que empiezan a investigar, empiezan a aparecer un montón de conceptos que estimo que para ustedes son nuevos, ¿no? Hablar de expresionismo, hablar del Renacimiento, hablar de... Bueno, la idea es que... Okay. Sí, sigan ahí. Sí, no, que a mí me pasó algo muy parecido a lo que le pasó a Andrea, porque elegí también un artista, una obra súper contemporánea, y, o sea, es un artista que hoy en día lo estoy siguiendo y me parece súper interesante todo lo que conlleva su obra, y también cuando empecé a ver el trabajo me di cuenta y dije, uy, no, me parece que necesitaba más bueno elegir algo más clásico como para poder tener más accesible los datos. Pero después era más fácil sí, elegir una obra más clásica. Pero me bueno, parecía que el trabajo estaba más llevado para eso, pero me pareció muy interesante igualmente, me volví un poco loca, y de hecho el último punto, yo dije, bueno, estilo obviamente no, porque ya fueron. Claro, uno por ahí habla de influencias, ahí, bueno, como que esto por ahí está vinculado a, como decíamos, bueno, Pablo Suárez tiene elementos expresionistas, tiene, o sea, elementos por ahí de distintas cosas que uno puede hacer relaciones, ¿no? Como cosas más generales. Pero ya no hay un estilo claro. Es más difícil, sí. Claro, yo eso no sé si está bien o no, la verdad que no lo subí para corregir, pero como lo veía más como relacionado al movimiento del muralismo, ¿no? Como medio una herencia. Sí, claramente. La herencia de todo lo que es el muralismo mexicano. ¿No? Que estas prácticas son herederas del, por ejemplo, muralismo mexicano, que en Latinoamérica tuvo una influencia importantísima, pero es eso, ¿no? Son referencias, son relaciones, no, o sea, y más, bueno, más la obra, ahora me acuerdo, la obra que vos elegiste, que tampoco es que tiene la estética del muralismo mexicano. Claro, no. Tiene algunos elementos, no tiene la paleta, por ejemplo, el uso del color no es el uso del color del muralismo mexicano, sino que es un uso del color con colores más estridentes, más contemporáneos, ¿no? Tal cual, sí. Ustedes piensen, qué sé yo, que los colores fluo son colores sintéticos o sea, que pertenecen a nuestra contemporaneidad. En otras épocas de esos colores no existían esos pigmentos, ¿no? Entonces, bueno, también la forma de concebir los colores por época. Bueno, sí, acá Guadalupe me está comentando algo que yo estimo que es así, que muchos hoy, especialmente el turno noche, no se podían unir a la clase. Yo por eso originalmente había puesto el horario, uno a veces tiene el prejuicio, como digo yo,
de que por ahí los que eligen el turno noche es porque están trabajando durante el día y a veces los que están a la tarde no necesariamente trabajan a la noche. Pero Emiliano creo que me había pedido, ¿no? O sea, que también tengamos clases a la tarde. Así que la idea es esto, vamos a ir alternando horarios entre el turno tarde y el turno noche y yo estoy grabando la clase. Entonces la propuesta siempre es que la clase quede grabada para que puedan participar de la clase, si no pueden estar de manera, digamos, por streaming en el horario, ¿sí? Esa es un poco la idea. Y la idea es que, bueno, vamos a ir haciendo encuentros así para que ustedes tengan este espacio de intercambio que es muy valioso, que planteen las dudas, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna duda puntual con la entrega que tiene que hacer ahora? Recuerden que la entrega es entre hoy y mañana. Si alguno viene un poquito atrasado, ponele hasta el jueves, ¿sí? Y si no llegan a entregar ahora, sobre todo los que se acaban de incorporar, seguramente van a estar complicados. Recuerden que la idea sería que entreguen junto con el trabajo 2. Yo los que les voy a pedir, por favor, es que no manden la entrega en cualquier momento. Yo ya recibí un par de entregas hace tiempo que las dejé ahí, o sea, por un tema de organización, ¿sí? Tengo muchos estudiantes, o sea, si cada uno entrega en cualquier fecha, les puedo asegurar que se hace inviable la corrección. Así que siempre el pedido es que entreguen dentro de las fechas pautadas, por eso hoy estamos martes, miércoles, jueves, entreguen dentro de estos días. Y si no, bueno, ya postergan la entrega, pueden siempre hacer las preguntas que necesiten y la juntan junto con el trabajo 2 y mandan las 2 entregas juntas. ¿Está bien eso? ¿Sí? ¿Se entiende? Les pido, porque, vuelvo a decir, es necesario para la organización, la corrección, ser también lo más ecuánime posible a la hora de corregirlo, ¿viste? Si no es como que a cada uno corrijo uno otro y, bueno, uno trata de ser también lo más parejo que se pueda para todos. Esa es la idea. Bueno, recordarles, perdón, a algún compañero que hoy no está presente, recordarle que la clase ahora la estoy grabando y la vamos a compartir, ¿sí? Sí, decime, Mara. Tengo una consulta. Yo tengo la obra de la balsa muisca y en la entrega, en el apartado 2, en el contexto sociocultural y artístico, yo quería consultar para completarlo, si está bien vincularlo con, bueno, la región, en el momento histórico en el que vivieron y con las culturas que hacían intercambios. Sí, está muy bien. O sea, vos, en el caso de Mara, les recordamos por ahí en el grupo, ¿sí? Esa pieza de orfebrería en oro, de la cultura muisca, que es una cultura andina, que es un pueblo que perteneció, ya vamos a ver, bueno, algunos están conmigo en Historia del Arte, y por ejemplo en Historia del Arte también lo que vamos haciendo es tratar de organizar las periodizaciones, ¿no? Decir, bueno, perteneció a la antigüedad si estuviera en Europa. Como estuvo en América, vamos a decir que por ahí perteneció al periodo preclásico o clásico, habría que mirar los siglos. Mara, ¿vos estás conmigo en Historia? No, tenemos con Vero Repeto, Historia del Arte. Con Vero. Bueno, ¿me recordás la balsa de qué siglo más o menos o entre qué siglos se las ubica? Y está aproximadamente entre el 600, esta obra está entre el 1200 y el 1500. 1200, 1500, entonces ya justamente entramos en el periodo que se le va a llamar posclásico, o sea, dentro de todos los siglos, ¿no? Todo el desarrollo de América, estamos en los últimos siglos antes de la llegada de los españoles, ¿no? O sea, estamos hablando de una cultura bastante avanzada en el tiempo y también, en la medida que fue avanzando en el tiempo, avanzada en las tecnologías, ¿no? Que implementaron. Entonces vos podés hablar un poquito, bueno, de lo que fue, las culturas en América dentro del 1200, 1500, abocarte un poquito a la región. Esto era por Perú, ¿verdad? No, es en Colombia, al norte de Bogotá. Bien. Igual entraría quizás dentro de cierta línea de cultura andina, porque está justamente atravesada Colombia también por los Andes. Sí. Nosotros en América generalmente diferenciamos dentro de los pueblos previos a la colonización, lo que es Mesoamérica, o sea, de México, ¿no? Y toda la región de América Central,
y quizás los países que dan contra el Golfo, ¿no? Eso es como Mesoamérica. Después, los pueblos de la región andina, ¿no? Por eso digo ahí Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta llegar, bueno, a nuestro país, que por ahí nosotros, en relación a nuestro país, a veces hay investigaciones obviamente específicas de Argentina, pero nosotros o sea, gran parte de todas estas culturas vienen de la zona andina, ¿no? Y penetran por nuestro país de Salta y Jujuy para abajo, ¿no? Y así se van como expandiendo. Entonces, bueno, está bien que hables un poco de estas culturas andinas que se dieron entre el 1200 y el 1500, que por ahí, por la región que ocuparon, también había otros pueblos en esa región. ¿Y está bien que hable ahí de los elementos de la obra? O sea, la representación de los elementos de la obra. Claro, no, la idea ahí, donde dice contexto, ¿sí? Básicamente el segundo punto de la guía de análisis pregunta, ¿no? Contexto histórico, social, cultural, ¿no? Que en ese caso vos hablarías un poquito de esto, de la cultura, de qué lugar habitó, en qué época, ¿sí? Puede haber alguna característica cultural general, ¿sí? Pero no de la obra, no está, el punto 2 no refiere a la obra específicamente, sino identificar cómo la obra que ustedes eligieron se inscribe dentro de una época y poder identificar esa época, y después si se inscribe dentro de un estilo que está definido o no. Bueno, y en ese caso tratamos de aplicar la categoría de estilo, que bueno, es una categoría que para algunas piezas es muy fácil porque están claramente identificadas con un estilo, y en otras piezas, como hablábamos, las más contemporáneas, se hace más difícil identificar un estilo, ¿sí? En tu caso, vos podés decir, bueno, que responde obviamente al estilo muisca, que es, digamos, la forma de producir de esta cultura. Sí, va a pasar que es una cultura no muy difundida, entonces no es tan fácil conocer cuáles eran las características de los muiscas, porque no es digamos, un grupo cultural tan difundido, ¿sí? No quiere decir que no haya sido súper importante, porque también es eso. Nosotros muchas veces tenemos mucha información de Egipto, ¿no? De culturas. ¿Por qué? Porque los pueblos se ocuparon de difundir la cultura, ¿no? Porque, ¿sí? Acá lo que nos pasa en América es que sobre todo las culturas que podemos llamar precolombinas, muchas están poco investigadas, poco difundidas. Pero eso no quiere decir que no sean culturas sumamente atractivas, interesantes, importantes. Sí, profe, creo que en uno de los videos que mandaste decía como que a veces se conoce más porque ese país tuvo más presupuesto para poder hacer una investigación mucho más profunda. Totalmente, sí, porque por ahí, digamos, fue un pueblo, fue un país después, ¿no? Que se ocupó de invertir porque, bueno, o sea, cuando vos tenés, sobre todo en pueblos de la antigüedad, tenés arqueólogos, tenés distintos, o sea, tenés que armar equipos interdisciplinarios para hacer excavaciones, todo eso tiene un presupuesto. Por supuesto, hay países también que lo han aprovechado. Por ejemplo, Egipto, que obviamente vive de su pasado cultural, y el turismo, y digamos, y el hecho de investigar y de que aparezcan nuevos hallazgos todo el tiempo, bueno, todo eso, o sea, es una inversión que hace el país, porque eso después redunda en una economía que se traduce en el turismo y en otras prácticas. Entonces, bueno, hay países que invierten, por supuesto, Egipto, en la cultura de Egipto, o sea, egipcia produjo una cantidad, ¿no? Que también a veces pasa. Hay otras culturas que a lo mejor no produjeron tampoco tanta cantidad. Eso no las hace menos importantes, ¿no? Como decíamos, en el caso de Egipto, además, ellos tenían esa mirada monumentalista y de producir para la eternidad, y realmente lo lograron, o sea, ¿no? Y produjeron cosas de un tamaño y con unos materiales que sobrevivieron milenios. En cambio, en Mesopotamia también produjeron cosas importantísimas, pero lo hicieron en adobe, y entonces eso no perduró. Pero no es porque no haya sido importante o trascendente, sino que simplemente el material de la zona no era un material noble. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos, sobre todo, bueno, en América, un horizonte cultural muy fuerte en toda la zona mesoamericana, que es donde las culturas más se desarrollaron. Y la verdad, por ejemplo, en la medida que vos vas bajando de Mesoamérica a América del Sur, o sea, y a toda nuestra región, bueno, el horizonte cultural de los pueblos antiguos
eran pueblos pequeños, muchas veces pueblos nómades que no llegaron a tener un gran desarrollo cultural, o que cuando empezaban a tener ese desarrollo llegaron los primeros, en el caso nuestro, en Salta, por ejemplo, primero llegaron los incas, y al poquito tiempo que llegaron los incas, llegaron los españoles. Entonces también fueron pueblos que no tuvieron tampoco tanto tiempo para desarrollarse, ¿sí? Pero lo que es importante es como, bueno, el respeto, entender a veces justamente estas condiciones, qué es lo que pasó, qué es lo que pudieron producir, y siempre pensar que uno estudia desde lo que se investiga. Siempre decimos, nosotros estudiamos también desde el objeto que queda. Y hay claro, como que también lo que se fue dando un poco en esta tierra medio por herencia, por un tema de que como que fuimos heredando cosas y lo que es artesanal y eso se terminó produciendo de alguna u otra forma más por herencia que por haber encontrado cosas o por un tema de investigación. En el caso de nuestro país y esta región, o sea, vos pensás que se dice que la hominización, es decir, la llegada del hombre al territorio de América, muchos dicen que viene de arriba, ¿se acuerdan del estrecho de Bering? Por Canadá y va bajando. Esa es una teoría, ¿no? Ahora, si uno mira, el mayor desarrollo cultural, o sea, el desarrollo cultural más antiguo se dio especialmente en toda la zona mesoamericana, ¿no? México, Honduras, toda esa zona que rodea el Golfo, también por un tema climático. Seguramente, o sea, eligieron toda esa región porque el clima era mucho más benévolo y les permitió, digamos, también, ¿no? Los desarrollos que pudieron hacer. Y después, bueno, eso fue bajando. Nosotros en nuestro país, bueno, realmente hemos tenido distintas poblaciones aborígenes. Lo que pasa es que, bueno, primero tenemos un territorio enorme, ¿no? Muchas veces poblaciones pequeñas, bastante separadas entre sí. Y esos pueblos, la verdad, no es por nada, pero, o sea, vuelvo a decir, no eran poderosos porque no eran cantidad, no eran... y bueno, con la llegada de los españoles, nosotros, por ahí el problema que tenemos en nuestro país es que prácticamente, o sea, se aniquiló el horizonte cultural de los pueblos originarios. Se borró del mapa. Y vinieron primero la conquista española y después lo que fue la culturalización europeizada, y nosotros en nuestro país fuimos siempre amantes, deseosos de las culturas europeas. Y nos ocupamos de lo poco mucho que había a nivel originario vuelvo a decir, borrarlo. Y también de la cantidad de saqueos, porque se llevaron una cantidad también de elementos, de cosas interesantes, de oro, de plata. Y bueno, de hablar los saqueos, vuelvo a decir, acá en nuestra región no había tanto para saquear como sí en Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? Pero sí, siempre, también además saqueos y todo, pero lo peor de todo fue que hubo un proceso de corrimiento cultural, de negar el horizonte cultural que tenían los pueblos que eran originarios de esta región, negarlo e introducir un modelo europeo. En el mejor de los casos... de incorporarlo, ¿no? En realidad, porque bueno, ¿qué pasa? Ahí hubo un proceso como interesante con los jesuitas. Cuando llegan los españoles, bueno, viene la orden jesuita. Y la verdad, la orden jesuita a ese nivel fue bastante positiva en el sentido de que sí trabajó una integración. Y uno va a ver, hay ciertas obras de arte colonial donde uno ve, por ejemplo, qué sé yo, ves los angelitos, ¿no? Bien europeizados, con las alitas, ¿no? Este concepto. Pero de repente el rasgo de los angelitos son rasgos, de aborígenes, ¿no? De más indios, le llamaríamos. Y bueno, vos vas viendo ese mestizaje, ¿no? Y los jesuitas tuvieron una cultura de integración. De hecho, como que se fueron sumando, fueron buscando también un sincretismo entre las creencias locales y la idea, obviamente, del catolicismo, ¿no? Y como que iban haciendo ahí un paralelismo entre las deidades locales y las deidades dentro del cristianismo. Trataron de hacer un proceso de integración, pero después también a los jesuitas los borraron cuando se tornaron muy poderosos. Porque además los jesuitas, ¿qué hacían? Empezaron a hacer, vieron que
que habían conventos, y en torno al convento había una producción, y producían a nivel agrícola, o sea, había producción, o sea, los jesuitas empezaron a producir económicamente, se empezaron a poner o sea, a tener su cuota de poder, y también en un momento los bajaron a los jesuitas, porque convenía apropiarlo, y ahí, en ese momento ya se acabó toda integración posible, fue venir, garrote, e imponer, ¿no? Y Claro, vuelvo a igual decir, también hay como también algunos artistas contemporáneos que les gusta también como tener memoria con respecto a esto, o sea, es algo que se puede ver un poco por también. supuesto, Eso está bueno. que, bueno, los aborígenes existieron y existen, sigue habiendo, ¿no? Comunidades vivas. Vuelvo a decir, no quedan tantas. O sea, es lo que va quedando, pero por supuesto esto es algo importante. Lo que pasa es, vuelvo a decir, nosotros acá en nuestro país especialmente tenemos un proceso para ser muy lento y grande, porque nosotros hemos tenido una fascinación europeizante que realmente negó, porque además en un momento, sobre todo en la época de Sarmiento, que vieron que se planteó el concepto civilización o barbarie, era esto, ¿no? Los aborígenes, son los indios, son la barbarie. Representan lo antiguo, lo malo, el retraso, ¿no? Todo lo que fuera malo, ¿no? Que era la barbarie. Y la civilización era lo bueno, ¿no? El culto, el saber, que eso, por supuesto, la cultura trajo grandes progresos, pero todos sabemos que los progresos que vinieron fueron muy buenos en algunas cosas y a veces muy malos en otras, ¿no? Las industrias, qué sé yo. Buenísimo, ¿no? Buenísimo tener un lavarropas y no tener que ir al río a refregar la ropa. Ahora, tener un lavarropas significa tener una revolución industrial, significa que la gente abandona el campo y se tiene que trasladar a las ciudades, que deja de cultivar su pedacito de tierra y pasa a vivir hacinado en una periferia sin derechos, o sea... Bueno, es muy largo, no me provoquen porque ya, además, como saben que estoy en Historia del Arte, ya me pongo a hablar de cosas de Historia del Arte, que no es la materia ahora, pero decir que sí, por supuesto, hay en la actualidad, sobre todo en el campo académico, ¿no? Espacios de revisión para tratar de rescatar las identidades locales, ¿no? Que las hay, y muchas, con mucha diversidad. Pensar también que las culturas aborígenes tuvieron producciones artísticas sumamente importantes e interesantes, pero también que la mayoría de esas producciones estaban vinculadas a la orfebrería, al textil, a la alfarería, ¿no? Y que son todas producciones que nosotros, algo mencionábamos en la otra clase, hablábamos del concepto de arte menor, diferenciado del concepto de arte que se instauró en Europa, que planteaba, bueno, que había artes mayores y artes menores, y que el verdadero arte debía ser el que no tiene finalidad, ¿no? Ese arte que se hace, ¿no? Como decimos el dicho, por amor al arte, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene otra finalidad que, el arte por el arte mismo. Y entonces se entendió que esa forma de arte era superior a otras formas de arte que tenían un sentido utilitario, ¿no? Entonces, por supuesto, todas las producciones de las culturas aborígenes que tenían sentido utilitario eran consideradas, vuelvo a decir, artes menores, cosas que no tenían la jerarquía, ¿no? Y bueno, vuelvo a decir, cuando nosotros tuvimos nuestro proceso de culturalización en nuestro país, se planteó esta dicotomía, ¿no? Civilización o barbarie. La civilización era la que traía todo lo bueno, todo lo deseable, todo lo que queríamos, y la barbarie era el indio y era todo lo que no queríamos, ¿no? Eso se instaló muy fuerte, fueron siglos, y bueno, ahora hay que deconstruir todo eso, ¿no? Hay que revisar esas categorías. Vuelvo a decir, hablamos de categorías, como así yo hablo cuando hablamos de técnicas, hablamos de estilos, son categorías, ¿no? Son como lugares desde donde se organiza todo lo que vamos a hablar en la materia. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con las culturas originarias, bueno, requiere de toda una deconstrucción de esas categorías que en su momento se aplicaron, que hicieron que obviamente todo lo vinculado al indio, que también, bueno, vale la revisión de la palabra indio, que ustedes sabrán que al indio se le dice indio,
porque cuando vino Colón acá pensaba que estaba llegando a las Indias, ¿no? Entonces, como él pensaba que su viaje era a las Indias y llega a esta parte del mundo, con la gente que se encuentra le llamaron indios, ¿no? Pensando que había llegado a la India. De ahí viene la herencia de la palabra indio. Y después, bueno, entonces ahí tenés que empezar a deconstruir cómo llamamos a los pueblos originarios, ¿no? Otros dicen que la palabra aborigen se traduce como sin origen. Entonces, no correspondería hablar de indios, correspondería hablar de aborigen. Nativo americano, sí. También, bueno, vuelvo a decir, ahí aparecen categorías que podrían usarse como pueblos originarios, etnias, en algunos casos, comunidades originarias, ¿sí? Bueno, nada, nos metemos en otro tema que además, capaz que las convenzo, no sé si habrán visto que para el 19 de abril yo creo que posteé en el grupo de la escuela un trabajo que hicimos en un equipo de investigación que yo participo en la universidad, que yo colaboro en realidad. Las chicas que son de Historia del Arte son las que hacen el trabajo teórico, y justamente trabajamos las problemáticas de lo indígena en la actualidad. Y es muy interesante los discursos que muchas veces tenemos, porque hay cosas que están tan naturalizadas, ¿no? Como estos cuestionamientos de cómo el aborigen no sé qué tiene una zapatilla Nike, ¿no? Y lo que critican porque, ¿por qué no puede tener una zapatilla Nike? Un pibe de hoy, pero que es originario, ¿por qué no puede tener una zapatilla Nike? ¿No? Vienen como todas estas cosas de que el indio tiene que estar con la boleadora, ¿no? Y con el taparrabos, y que de repente si se pone una zapatilla Nike, pareciera como que estaría violando su herencia cultural. No. Entonces, hay cosas muy interesantes en los discursos que yo me río porque algunas son hasta muy groseras, pero bueno, una de las chicas del grupo de investigación que, por ejemplo, trabaja esto, ¿no? Los titulares de algunos diarios en relación a cuestiones vinculadas a los pueblos originarios y cómo subyace todavía esta idea, vuelvo a decir, de que si es indio tiene que estar con el taparrabos y que... Ahora, si es un indio, mejor dicho, un originario contemporáneo, ¿por qué tendría que estar con el taparrabos? ¿O por qué no puede ir a la universidad? ¿O por qué no? Bueno, son muchas discusiones. Fueron muy interesantes los titulares que salieron en los diarios en relación a los temas que hubo hace un par de años atrás, con Rafael Nahuel, con Maldonado, ¿no? Con las desapariciones y con esta problemática del indio. Que bueno, nada, vuelvo a decir, esto es una problemática aparte. Volvamos a la materia, ¿sí? Sofía, vos me decís que me mandaste las cosas. Sí, yo hay un par de trabajos que recibí muy tempranamente. Vuelvo a decir, los dejé ahí, no hace falta que los vuelvan a mandar. Sí van a ir recibiendo, cada uno de ustedes va a ir recibiendo una devolución de la entrega, ¿sí? Si alguno no recibe la devolución es porque por ahí yo no recibí el trabajo. Entonces ahí sí me pregunta cualquier cosa. Igual denme una semana porque lleva tiempo corregir. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta más con el TP1? Sí, yo con respecto al documento colaborativo quería saber si yo quería sumar masilla epoxi. Sí, ¿qué pasa? Solo tengo que hablar de cómo se utiliza, o también nombro el material, cómo está formado y después cómo se utiliza. A ver, podrías, porque por ahí no es obvio, podrías mencionar en qué consiste la masilla epoxi, pero a grandes rasgos la masilla epoxi podría reemplazar, por ejemplo, la arcilla como concepto, ¿no? De que en el fondo lo que se termina haciendo con eso es un objeto de bulto modelado. Sí. Ya sea agarro arcilla, ya sea agarro masilla epoxi, ¿sí? Por ahí lo que es la técnica en sí va a ser una técnica de modelado. Claro. ¿Sí? ¿Está bien? Okay. Ahora, no está mal que menciones también en qué consiste la masilla epoxi, pero también seguramente muchos de los que están acá presentes se preguntan, bueno, ¿qué es la masilla epoxi? ¿Sí? Okay. Entonces, primero como que pongo sobre qué trata el material y después la técnica. Y después explicas la técnica, que en este caso sería la técnica del modelado. Vuelvo a decir que sí es una técnica en realidad como ancestral. se trabaja la cerámica.
Y que existe, o sea, uno hace modelado con muchos materiales diversos, mientras el material permita darle forma, ¿no? Modelarla, generar Quizás un también volumen. explicar un poquito que tiene otros tiempos, o no sé, Sí, eso que también tiene se la técnica, puede poner, sí. para Esto es muy diferenciar interesante. con otro material. La temporalidad de los materiales es interesante por sí. Por un lado, para el que produce, obviamente, manejar los tiempos. Y por otro lado, también que uno va a ir viendo que en determinadas épocas se utilizaron preferentemente determinados materiales, por distintas razones. Una muchas veces es la disponibilidad de tener el material cerca, ¿no? Pero bueno, nosotros vimos, por ejemplo, que el óleo es un material que surge especialmente en el Renacimiento. ¿Sí? Cuando digo Renacimiento, digo siglo XV. Renacimiento siempre lo tomamos, ¿no? Dentro de la historia del arte es como un momento bisagra en la historia. ¿Mm? Hay como un antes y un después del Renacimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente empieza la modernidad y la modernidad como proceso histórico signó todo lo que vino después y parte de lo que somos hoy es herencia de esa modernidad y por eso, bueno, es antes o después del Renacimiento. El óleo es un material que surge en el Renacimiento y, por ejemplo, si yo me quiero poner a pintar con óleo hoy, a mí me pasa como que los tiempos del óleo, ¿no? Porque uno tiene que esperar que seque y yo siento que no condice con mi aquí ahora, ¿no? Como que hoy nosotros tenemos una velocidad, ¿no? A ustedes les va a pasar cuando pinten con óleo, se van a acordar, sobre todo los que sigan la carrera de arte y después tengan que hacer producciones con óleo. Ahora están en casa, así que no hay problema, lo hacen, lo dejan ahí. Pero cuando tienen que llevar y traer a la escuela y el óleo no se seca y tienen que estar con el trabajo así porque no se seca y van y vienen con eso y no se seca. Es un material que hoy como que no condice con los tiempos actuales, ¿no? Y por ahí un material como el acrílico, la pintura sintética, es un material más afín a los tiempos actuales. Pero bueno, esto está bueno, sí, la masilla epoxi también, si vos no la trabajás a tiempo, se te seca y se te endurece. ¿No? Entonces, deja de servir. Bien, ¿alguna pregunta más con el TP1? ¿Alguien se anima a ver si surge alguna duda más? Hola, profe, yo, Sí. Sabrina Campos. Respecto Sabrina. al documento editable, Sí. yo lo abrí, elegí escribir sobre óleo, y hasta que le encontré la mano de cómo era que tenía que escribir y todo eso, Bueno, y mandarlo. casi les digo que es el darles esa tarea tiene más que nada que ver con eso, con que empiecen a tocar o sea, que si nunca usaron un documento colaborativo, empiecen a hacerlo. Aparecieron los problemas que ya sabíamos, que era que por ahí alguno metió mano y hizo algo que no quería hacer. Bueno, yo debo ser una de esas, porque hasta que escribí, lo mandé y estuve muy contenta porque lo hice, ya está. Y se ve que se actualizó el documento y alguien había escrito sobre óleo. Después vos me respondiste y me dijiste muy bien, Sabrina, pero ya había algo escrito sobre óleo, así que no sé si lo tomó. Bueno, no, por eso, si ustedes leen toda la primera parte que yo les puse, bueno, la idea era que si alguien ya escribió en lo posible, bueno, nada, no repetir la literal misma definición, o sea, podían Claro, no sumar, decía exactamente lo mismo, decía como tenía otra algo. información. Este primer trabajo tiene esta idea, bueno, de que participen, vuelvo a decir, que se encuentren, que se empiecen a encontrar con los problemas de estas categorías, ¿no? Diferenciar técnica de estilo, que muchas veces cuando se desconoce confunden, ¿no? Entonces yo hablo del modelado y me ponen que, bueno, el estilo del modelado, no, el modelado es una técnica, ¿sí? El estilo es otra cosa, ¿no? Y también tienen que de a poco ir entendiendo de qué trata un estilo. O sea, en la medida que transitan historia del arte se van a ir dando cuenta cada vez más en qué consiste un estilo artístico. Así que la idea es proponerles el desafío del trabajo colaborativo. Lo voy a decir, algunos tuvieron serios problemas para entrar al documento. Bueno, manden la información por mail porque se les complicó, ¿sí? Pero bueno, es parte de lo que vamos a transitar, de que la idea es ir superándolos, ¿sí? No podemos de un día para otro saber todo ni resolver todo. Eso es así.
Entonces, vamos haciendo juntos un proceso, Sabrina, ¿sí? Yo lo que sí, bueno, los que fueron participando con tiempo, yo fui anotando, ¿no? Les fui haciendo una devolución. Ahora me tengo que fijar los que habrán participado por ahí entre ayer, anoche, a último momento, que ayer medio que no corregí eso. Digo, bueno, vamos a dejar que todos participen y ahí ya los voy a ir supervisando un poquito. Bueno, perfecto. Ahora, entonces, es válido lo que escribí. Sí, es válido, por eso digo, más que nada creo que, sobre todo, lo que sí consigné, viste, aquellos que mandaron un estilo en el glosario era de técnica. Entonces, bueno, ahí sí, no, mira, este concepto no va porque no es una técnica, ¿sí? Más que nada, bueno, eso es por ahí las cosas que corregimos, de que si están confundiendo un concepto. Lo demás, bueno, y cuestiones técnicas, y las torpezas, bueno, aprendan a usar un documento colaborativo. Van a ver que, y más en esta modalidad, tienen que hacer trabajos en grupo, está buenísimo, vuelvo a decir, cuando hay mucha gente siempre se presta quilombo en un documento colaborativo, pero si ustedes hicieran grupos entre 3 o 4, es una cosa mucho más controlada que seguro podrían generar un material, y vuelvo a decir, es un recurso para que aprendan a usar. ¿Está bien, Sabrina? ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Vamos? La preguntonta, en la tapa de la guía va la foto nuestra, no la de la obra. Exacto, ¿sí? Gracias. La carátula es con la foto de ustedes y si están entregando de a 2, va la foto de los dos, ¿sí? Ponen las 2 fotos. La idea es que yo les empiece a tratar de reconocer, ¿no? La relación cara-nombre, que me ayuden, ¿sí? Porque yo los veo ahora, los voy viendo en la clase, a todos los que me habilitaron cámara los voy viendo, así los voy relacionando con el trabajo, bueno, una forma de... Eso es más para mí, ¿sí? Que me pongan la fotito de ustedes en la carátula, ¿sí? Entonces siempre la entrega es carátula, consigna, desarrollo, ¿sí? Y siempre también incluyendo la bibliografía que usaron, ya que esta es una materia teórica y uno siempre está investigando, buscando fuentes, siempre citar las fuentes. Por ahí para el próximo trabajo vamos a tratar de a poco de que, por ejemplo, aprender las normas APA, es decir, cómo citar correctamente una fuente, ¿no? Pero en principio, por lo menos para este trabajo, yo no les di las pautas, pero todo el mundo por lo menos puso, bueno, la página web o el lugar desde donde sacó la información. Porque, bueno, eso también es una forma de decir, mira qué buena definición, a ver, voy y entro a este lugar porque por ahí después tiene otra información que también me interesa. Siempre es importante en el ámbito académico, yo les digo un poco cómo funciona la cosa. En el ámbito académico está autorizado robar. Siempre y cuando se avise, siempre y cuando se diga, ¿sí? Es decir, yo puedo tomar un concepto prestado de cualquier teórico, de cualquier persona, ¿no? O lo que dice fulano sobre tal cosa, lo puedo hacer, o sea, sin problema. Pero la obligación siempre es decir, bueno, si yo estoy tomando este concepto, bueno, ¿quién lo dice? ¿De dónde sale? ¿Sí? Entonces, es siempre, o sea, lo que no se permitiría en el ámbito académico es que yo agarre una cosa que escribió otro, que desarrolló otro, y la ponga y la asuma como propia y no diga que lo estoy sacando de allá. Eso no corresponde en el ámbito académico, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de siempre respetar la cita de la fuente, es decir, de dónde sale la información. Los que le hacen a mano, sí, fotito de última, agregan, o sea, vuelvo a decir, ustedes hacen la entrega, que yo les pedía, por favor, la entregan un solo mail. Dentro del mail, si pueden hacer todo en un solo archivo, genial. Y si no, como me pregunta acá Fabiana, que lo va a hacer a mano, ¿sí? Si lo hacen a mano, 2 cosas. Primero, prolijo, que se pueda leer y entender, ¿sí? Después por ahí puedes poner la fotito suelta dentro de, o sea, me mandás la foto dentro del mail y por otro lado haces la carátula, ¿sí? Y haces el trabajo. ¿Está bien, Fabiana? Para no ponerse a hacer como una carátula a mano, pegar en casa, recortar y después digitalizar. O sea, la idea es que no gasten dinero y hasta tiempo en cosas, sino que a mí me puedan dar la información. ¿Está bien? Listo. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar esta semana con el trabajo práctico 2, ¿sí? Para poder desarrollar el trabajo práctico 2, vamos a trabajar con 2 bibliografías, ¿sí? 2 autores, de los cuales, atención, vamos a usar solo un capítulo de cada autor. Tengan en cuenta que por ahí yo les mando el texto completo,
Entonces, fíjense qué capítulo es el que tienen que trabajar. Por supuesto, invitadísimos a leer todo lo demás que quieran leer. Pero eso, que son 2 autores, pero no vamos a trabajar el libro completo de cada autor, sino que vamos a trabajar un capítulo de cada uno, ¿sí? Entonces tenemos un texto, está hecho con varios autores, Aparici, García Matila, Fernández Baena, Osuna, Acedo, son los autores de este libro. El libro se llama La imagen, análisis y representación de la realidad. Ese es el libro. Y nosotros vamos a trabajar con el capítulo que se llama La percepción de la realidad. Ese, por supuesto, yo les mandé el link al grupo de Facebook. ¿Todos tienen el link? Sí, profe. Sí. Bueno, si tienen algún problema con los materiales, de que no los pueden descargar o lo que sea, avisan, ¿sí? Traten siempre de avisar al grupo, porque así también, el problema de uno siempre es el problema del resto, así que... Bueno, perfecto. Entonces, vamos a trabajar con el capítulo La percepción de la realidad de este texto de varios autores. Y por otro lado, vamos a trabajar también con otro capítulo que se llama La naturaleza de la imagen, de un texto de Villafañe. El texto de Villafañe es como súper interesante, tiene un montón de cosas, o sea, después por ahí, yo les mandé, vuelvo a decirlos, están los libros completos. Eso es la primera parte. Yo les mandé asimismo un video sobre el texto de Aparici, García Matila, Fernández Baena y Osuna, o sea, hay un video explicativo, ¿no? Que transita los principales conceptos que aparecen en este capítulo. Está explicado en el video. Y después, por ahí, no sé si quieren ya, y si no la semana que viene, les posteo el otro video que explica, o sea, o que transita los contenidos que están en el texto de Villafañe. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Tienen, por un lado, una clase que explica estos 2 textos. Y entonces, la primera tarea, hacerse de los materiales, mirar el primer video, leer el texto, o sea, fíjense por ahí el orden. A lo mejor pueden empezar leyendo el texto y ver cómo les resulta. Si les resulta muy opaco, es decir, no se entiende, o no, capaz que les resulta sencillo entender, ¿sí? Y está la clase de video de apoyo que transita esos principales conceptos, ¿viste? A lo mejor otros eligen hacer al revés. Primero miran la clase, que por ahí con la clase les va facilitando un poco los conceptos, y después leen el texto. Pero la idea es que trabajen los 2 materiales. Es muy importante que empiecen a leer directamente lo que dicen los autores, que no se queden con mi video nada más. Si no, es como yo les digo, es como si yo les preparo una rica milanesa, entonces les preparo la milanesa y se las doy, ¿sí? Ese sería el libro. O mastico la milanesa y se las doy masticada. ¿Sí? Mirá la cara que puso, la cara de asquito que puso Sofía, ¿no? Bueno, pero para que sean figurativos, porque a veces el video trata de, vuelvo a decir, masticar el texto y dárselos masticados. Entonces, la idea es que trabajen con los 2 materiales. Por ahí el video les aclara o les facilita, porque justamente los conceptos van a estar masticados, pero es muy importante que ustedes empiecen a leer y se empiecen a encontrar con los autores en primera persona, y van a encontrar que hay autores que cuando los leen son como muy fáciles de entender, y otros autores como que leen y no entienden nada, ¿sí? Hay que leer. Sí. Una pregunta, ¿en qué parte del Facebook está? ¿En qué comunicado? Porque yo hoy no lo vi. Acá estamos, A ver, una cosa... no, porque es un comunicado. Párate que si querés... sí, porque por ahí ese es el problema un poquito que pasa con el Facebook. Estoy igual en la parte de comunicados, pero no lo estaría viendo. A ver, capaz que me olvidé de ponerlo como comunicado. Porque yo lo tengo que marcar como comunicado y por ahí me olvidé de marcarlo como comunicado. Sí me aparece el video de YouTube. Ese sí me aparece. El video, claro, porque por ahí está marcado. ¿El trabajo 2 también te aparece? Sí, el trabajo sí. Bien, les hago una pregunta, porque yo tengo mi internet acá, estoy con mis datos móviles. ¿Alguno encontró el comunicado? Yo tampoco lo estaría encontrando. Bueno, entonces parate, aguardame un Creo toque. que estaba suelto, profe. Yo lo encontré.
De clase de martes 27. Clase martes 27, gracias. Sí, Sí, ahí entregas estaba. de TP1 y comenzamos con el TP2. Ahí está el link de Drive. Están ahí. Ah, ok. Está ahí mismo, ahí lo vi. ¿sí? Pues yo puse la clase y le puse, primero, tienen que hacer la entrega. Segundo, empezamos con el TP2. Esta es la bibliografía. 2 puntos, ahí tienen el link. Sí, ahí está, ahí lo vi. ¿Sí? Sí, ok, gracias. Bien. Sí, por eso digo, lo primero que tienen que hacer, descargarse la bibliografía. Lo segundo que tienen que hacer, bueno, como les decía, va a haber 2 videos, por ahora yo les posteé uno para que empiecen con el primer texto, ¿sí? Fíjense que yo por ahí les voy dando, o sea, van teniendo tiempo para hacer las cosas, y les voy dando tiempos. Pasa porque es normal, y sobre todo en el primer trabajo, que o sea, no nos conocemos, y todos los estudiantes tienen mucha ansiedad y quieren todo ya. Ahora que seguro ya están llenos de cosas para hacer, no quieren todo ya, seguro. Entonces, la idea es que les voy dando este primer video ahora, la semana que viene les doy el segundo video. Me pregunta Tomás si el trabajo se puede hacer en grupo. Acá, este trabajo está pedido de forma individual, ¿sí? Vamos a ir justamente, Tomás, porque no es lo mismo. O sea, uno va tratando de ir mechando distintos recursos, o sea... y en este caso, la idea es que el trabajo sí o sí tiene que ser individual, ¿sí? De hecho, lo dice la descripción del trabajo. Abajo dice trabajo individual y, como les decía entonces, primera tarea, texto-video para ver los conceptos que vamos a trabajar en cada uno de estos textos, ¿no? Y después tienen 3 cosas para hacer. El primer punto va a decir, partiendo de las formas de modelización de la imagen indicadas por Villafañe, por supuesto para eso van a tener que leer el texto de Villafañe, ver el video y ver cuáles son las formas de modelización a las cuales se refiere Villafañe. Dice, seleccione 2 ejemplos de cada tipo de modelización proveniente de diferentes campos de la producción de imagen, diseño, artes visuales. Tratando, ¿no? Porque hay producciones que entramos en la disyuntiva si son de arte y son de diseño. Pero la idea es que, bueno, busquen ejemplos, siempre citando las fuentes, buscan ejemplos, ¿sí? Es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, van a tener que tomar en cuenta los principios de la Gestalt que están mencionados en el texto ahí en uno de los 2 textos. Y el segundo punto, la idea es que ustedes van a realizar, dice, una serie de 5 fotografías, ejemplificando cada principio de la Gestalt, ¿sí? Entonces ahí ya en el segundo punto la idea es que ustedes produzcan imagen y que hagan fotografía. Y el tercer punto es teórico y tienen que completar un formulario. Para los que están conmigo en historia, como verán, los tengo como locos con los formularios. Les veo la cara a algunos. Van a tener algo a favor, es que cuando lleguen las evaluaciones por formulario van a estar recancheros por formulario, ¿sí? Eso es una gran ventaja. Bueno, van a tener que, una vez que hayan transitado los 2 textos, van a completar el formulario que recorre los contenidos teóricos, ¿sí? Entonces, la idea por ahí la clase de hoy era hacer como esta presentación, esta primera explicación, bueno, sobre todo hacer un cierre del trabajo 1 y tirarles los materiales del trabajo 2, ¿sí? La idea sería que transiten los videos y los textos y nos volvemos a encontrar para, en el próximo encuentro, ya sí por ahí charlar sobre aspectos teóricos en base a haber leído el material y haber visto los videos, ¿sí? Y entonces ahí van a tener claro si están entendiendo la consigna o no, y bueno, van a poder empezar a producir las consignas y a ver, bueno, qué problemas aparecen para resolver el trabajo. ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, lo más probable, porque esto se entrega el 26 de mayo, ¿sí? Lo más probable que, bueno, les doy la semana que viene para que puedan leer, les voy a ir posteando el segundo video, así que pueden trabajar, y nos juntamos el día 12. 12
Y por ahí nos juntaríamos, si les parece, el miércoles a la tarde. O veníamos haciendo 17:30. Y entonces aprovechan a hacer las consultas en la clase del día 12, ya van a tener los materiales leídos, los videos vistos, ya van a poder ver qué consignas, qué es lo que tienen que hacer, y bueno, a partir de ahí van a aparecer todas las dudas. Y de paso vamos a profundizar sobre algunos aspectos teóricos que aparecen en estos dos textos, que más que nada están vinculados a poder entender cómo percibimos, en qué consiste la percepción. Nosotros especialmente nos vamos a abocar a hablar de la percepción visual, cómo es la construcción de la imagen, ¿no? Y la importancia que por ahí tienen los medios de comunicación. Esos son algunos de los conceptos que van a transitar. Después aparece el concepto de la Gestalt, ¿no? Como una escuela. La Gestalt fue una escuela de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero que se desarrolló a fines del siglo XIX, que investigó especialmente, ¿no? Cómo percibimos y que sacó conclusiones que fueron como muy importantes, que después, digamos, para el campo teórico fueron muy importantes. Y por otro lado tenemos las formas de modelización de la imagen de Villafañe, que está vinculado un poco al concepto de signo. Ya vamos a hablar un poquito de eso. La imagen es un signo. Y decir que, bueno, que hay, o sea, como que hay imágenes que cumplen distintas funciones, va a decir Villafañe. Está la imagen que él va a llamar representativa, que son la mayor parte de las imágenes que vemos, pero hay imágenes que, por ejemplo, cumplen una función simbólica, va a decir, ¿no? Que no es una imagen común, que cumple justamente la función de símbolo. Y entonces, bueno, tratar de explicar. Melissa está preguntando si el material está en Facebook. Acabamos ahí, Andrea acababa de preguntar justamente que no encontraba el material, Melissa, pero es un link dentro de la clase de hoy que dice clase 27 del 4, lee el texto y ahí vas a tener el link para descargar la bibliografía, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito eso también, qué entendemos por símbolo, ¿sí? Hay imágenes que cumplen ese rol simbólico, y va a decir que hay otras imágenes que tienen una función convencional. Entonces, bueno, tratar de un poco distinguir estas funciones de la imagen, que no son excluyentes entre sí. Y bueno, eso nos acerca a ciertos contenidos de carácter semiótico, ¿sí? Bueno, por ahora esa presentación les hago. ¿Alguna pregunta por ahora con el TP2? Que no va a ser teórica, porque todavía no vieron. ¿Sí? ¿Cuáles eran los nombres de los capítulos que había que leer? Mira, fíjate que tenés que descargar el trabajo práctico 2. ¿Sí? Cuando descargas el trabajo práctico 2, está puesto, dice bibliografía, 2 puntos, y menciona, ¿no? Los 2 textos, y menciona el capítulo. A ver, párate que vamos a hacer así, mira. Voy a presentar. ¿Sí? Ahí se ve, Zoe. Ah, ok, gracias. Este es el trabajo 2, ¿sí? Fíjate que plantea, ¿no? El desarrollo, estos son los 3 puntos que van a tener que hacer. Son tres ejercicios, ¿no? El primero va a ser buscar imágenes, el segundo va a ser producir imágenes, y el tercero, hacer un formulario que recorre los conceptos teóricos. Y acá indica, ves que dice bibliografía, y de paso nos empezamos a familiarizar con las normas APA, ¿no? Esto está aplicado según normas APA. Cuando se cita la bibliografía, por ejemplo, acá son 2 libros, tenemos primero los autores, ¿sí? Después, entre paréntesis, el año del texto. Fíjate que después dice, entre comillas, la percepción de la realidad. En la imagen, análisis y representación de la realidad. Lo que está en cursiva, en itálica, eso es el título del libro. Y lo que está entre comillas es el título del capítulo. ¿Sí? Por lo tanto, vos vas a tener que leer este capítulo que se llama La percepción de la realidad. Y en el caso del texto de Villafañe,
Fíjate que dice la naturaleza de la imagen, ese es el capítulo. Y acá indica el libro, donde este capítulo está en qué libro. Introducción a la teoría de la imagen, ¿no? Y después la editorial. Se le podría sumar, ¿ves? Porque a veces hay algún dato que no está, el lugar. Generalmente se pone lugar, 2 puntos, editorial, ¿no? Entonces, con eso tengo como la información concreta del libro y la edición que estoy trabajando. Lo que está entre comillas son los capítulos que ustedes van a tener que trabajar. Esto además está aclarado cuando arranca cada video, dice, ¿no? Cuál es la bibliografía y cuál es el capítulo. Pero esto es importante porque yo, primero para que vayan aprendiendo de norma Zapa, entonces uno ya va sabiendo esto, ¿no? Cuando me están mostrando un libro entero, está en itálica, o cuando, si está entre comillas, es porque es un fragmento, en este caso un capítulo. ¿Sí? Y después acá explica, el trabajo es individual, ¿no? Tienen que siempre carátula, consignas y desarrollo de los trabajos. Y obviamente el formulario se entrega online, ¿no? Lo mandan para el 26 de mayo. Así que fíjense que siempre está, digamos, yo les mando las descripciones de los trabajos y les voy a consignar la bibliografía, ¿sí? Para que tengan bien claro, lo van a tener ahí siempre escrito, ¿está bien? ¿Alguna pregunta más? Ese archivo no está en el Drive, ¿no? Enzo se escucha bajísimo. Ese archivo no está en el Drive, ¿no? A ver, volvé, a ver. El archivo ese que acaba de mostrar, ¿está en el Drive? ¿Alguno me ayuda? Que yo no les, como que no Creo les... que dijo si el archivo que acaba de mostrar está en el Drive. El trabajo práctico 2, sí, está... A ver, en el Drive no creo, está, se lo subí al grupo de Facebook. En el grupo de Facebook, fíjense que dice TP2, y si no, también pueden ir a archivos y descargar el TP2. ¿Sí? Eso es por ahí lo que tiene un poquito el Facebook, que a veces como que se pierde un poco, o sea, en las conversaciones. Yo le voy buscando el punto, porque por un lado, en los Classroom me parece bárbaro, están muy organizados, pero lo que noto en los Classroom, que a mí me va a costar mucho más ver lo que están haciendo en el Classroom. Es como más... En cambio, en el Facebook ustedes pueden compartir, podemos charlar, digamos, tiene como más... Tiene esa dinámica que a mí me parece piola. Lo que pasa es que no quiero llenarlos, tener por un lado Classroom, más Facebook, más esto, porque si no es como que si de cada materia tenemos 3 cosas, como que uno se vuelve loco. Así que, bueno, por ahí acostumbrarse un poquito que el grupo de Facebook tiene esta cuestión, pero está el TP2 subido, ¿sí? Ahí por eso digo también, por supuesto me pueden pedir a mí, pero también se pueden ayudar entre los compañeros si ven que no encuentran un archivo, mándenle al grupo al que tienen de WhatsApp, que seguro alguno lo encontró y lo descargó. Y por supuesto, en la medida que yo les voy posteando cosas, tratar de descargarlas, porque después empiezan otras conversaciones y se van perdiendo, ¿no? Si bien hay cosas que yo las tildo como comunicados, entonces van a estar arriba, para que no se les pierdan tanto. Bueno, esa es un poco la dinámica. Y bueno, con algunos de ustedes, los que son del turno noche, me voy a ver hoy a la noche para lenguaje visual. Que hoy arrancamos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Los veo a la noche? Sí, profe. Les puse... Puse 20:30 porque es el horario de la materia, un poquito, o sea, si hubiera sido por mí lo hubiera puesto un poquito antes, porque ya por ahí es la hora de comer o qué sé yo, pero lo puse 20:30 pues es el horario de la materia. Después vamos viendo, porque no sé qué materia tienen antes y no me quiero pisar a lo mejor con otro profe que los citó. No sé, ¿lo citaron más temprano? ¿No? Sí, creo que hoy tenemos grabado a las 17:30. Está bien. Bueno. No, hoy no hay Zoom de grabado. No. Hoy no tenemos grabado. Sí. Claro, no. Joya, gracias. ¿Quieren que lo corra a las 19:30 para que no se haga tan tarde? Como usted quiera, profe. Yo creo que estaría bien también. Yo porque por ahí depende de los horarios o todo, por ahí arrancar 20:30, por ahí ya para algunos empieza a ser el horario de la cena.
Sí, dice Sabrina. Bueno, lo corro 19:30, igual ahora lo publico y cambio el horario, así nos vemos un poquito antes. Nosotros avisamos en el grupo ahora igual. Sí, igual sí, ahora lo pongo en el Classroom y sí. Porque yo mandé un mail ayer, sí, diciendo que era 20:30. Bueno, de última vuelvo a mandar. Pero por favor, avísele a los compañeros, ¿sí? 19:30. Fabiana dice que no, ¿qué, Fabiana? ¿Te complica? Fabiana. A ver, está contestando, capaz. Porque puso que no, pero no sé a qué se refería. No contesta, Fabiana. ¿Podés, Fabiana, a las 19:30? Así que bueno, ahora hoy arrancar así con todo, porque estamos atrasados. Y encima el lenguaje visual, que es una materia hermosa. La vamos a disfrutar. Bueno, no me contesta nada, Fabiana. Por ahí no le entendí. Bueno, eso, a los que son turno noche los veo entonces 19:30. Avise a los compañeros, yo voy a dar también. Listo. ¿Sí? Ahí está, Fabiana. Se te corta mucho. ¿Querés escribir? No, Se complica. Bueno, Se corta todo. Se le corta todo, sí, no entiendo. No, que no sé por qué tuve como la sensación que iba a decir, no, que tenemos grabado o algo así. Pensé, pero me pareció que quiso decir algo así. Si no, por ahí escribilo. No, porque ya están programadas las clases de grabado y tuvimos la semana pasada y esta semana no tenemos. Ok. Bueno, perfecto. Bueno, listo. Por ahí, ¿con quién tienen grabado? Con Lugo. Jonathan. Con Bueno, Jonathan. perfecto. Le voy a preguntar, porque si va a ser así, por ahí yo puedo hacer, o sea, vamos alternando, y así no tengo que hacer la clase tan tarde, y a ustedes no se les juntan también las clases en el mismo día. Sí, él al principio bueno. nos mandó la hoja de ruta y ya dio las clases sincrónicas y no las va a cambiar por nada, y es cada 15 días, así que... Perfecto. Así que ya sabemos que fue la semana pasada y bueno, entonces yo por ahí puedo hacer también cada 15 días y no nos superponemos. Bueno, fantástico. Buenísimo. Quedamos así entonces. Bueno, a empezar profe. con el TP2, empezar a transitar los materiales que les mandé y nos juntamos dentro de 15 días a ver todas las dudas que aparezcan con estos materiales, ¿sí? Buenísimo. Bueno, Nos los vemos, saludo. profe. Gracias. Hasta luego. Gracias.